Supongo que es la primera pregunta que te suelen hacer siempre cuando te entrevisten sobre el libro, pero lo primero que quería preguntarte es que nos definas o nos cuentes qué es ser hipster. Pues hipster es una palabra con una tradición de varias décadas, ¿no? Empieza en los años 40, vinculada a la generación beat, y designaba a estos jóvenes que habían decidido bajarse en marcha del sueño americano y escuchar un poco de jazz, fumar un poco de marihuana y vagabundear un poco por Estados Unidos, ¿no? Eran un tipo de bohemios que buscaban cosas que el mercado no les ofrecía, ¿no? Que la sociedad no les ofrecía, un poco de libertad de movimientos, de mucho interés por la cultura afroamericana, ¿no? De cómo se relacionaban, cómo disfrutaban. Pero en la década de los 2000, el término hipster renace en un barrio bastante pijo de Brooklyn que se llama Williamsburg, y ya ha cambiado totalmente las aspiraciones sociales de la palabra, ¿no? O sea, una cosa muy típica de los hipsters actuales es que no aspiran a nada que no les ofrezca el mercado, ¿no? Y son gente que busca distinguirse por sus consumos culturales, busca un tipo de películas, de discos o de ropa que mande claramente el mensaje de que ellos son alguien diferente y superior a la masa. Estas últimas cuestiones que decías, hay mucha gente que podría decir que ocurren en todas las tribus urbanas. Entonces te quería preguntar también si ser hipster es una tribu urbana y si es igual que todas las demás. Bueno, más que de tribu urbana, yo prefiero llamarlo subcultura, ¿no? Aunque en el caso de los hipsters actuales son una falsa subcultura. O sea, por ejemplo, si hablamos del punk en Inglaterra o del rock radical vasco aquí en el Estado español, eso fueron soluciones a cuestionamientos sociales, ¿no? Si tú eres un chico de 17 o 18 años en el País Vasco o en Londres de Margaret Thatcher y no te gustaba la forma en que estaba organizada la sociedad, pues te buscabas unos espacios alternativos que eran la casa ocupada, la radio libre, o tu grupo de insumisión, ¿no? De asesoramiento para la insumisión. Entonces esas subculturas articularon una especie de refugios sociales para mucha gente y fueron una educación política, mientras que los espacios de relación de los hipsters son cosas como la tienda de moda la tienda de discos que está de moda en una ciudad, el club guay que hay en una ciudad, el festival evento de verano tipo el Primavera Sound o el Sonar o Benicassin. Y bueno, se nota que en un caso, el de los hipsters, todos los espacios son de relación comercial y en el otro son de relación social, en el caso de los punks y el rock radical vasco, por ejemplo. ¿Y qué otros valores encontramos en esta subcultura? Pues yo destacaría el individualismo, el narcisismo, una anglofilia muy fuerte, ¿no? Todo lo que viene de Londres, de Los Ángeles y de Nueva York es bueno, y todo lo que viene de América Latina o de África es algo cutre y sin valor, ¿no? Y eso, no sé, bueno, también hay un machismo bastante fuerte, ¿no? Y que no se cuestiona nunca. Y no sé, en general eso diría. Porque algunos ejemplos de este sexismo, de esta fobia a lo que no sea anglosajón. Sí, de anglofilia, por ejemplo. Sí, porque tú te coges, o sea, cualquier revista que se considera moderna, ¿sabes? Desde el Rock Deluxe hasta la revista Vice, 9 o 10 de cada 12 portadas anuales son artistas anglosajones, hombres blancos, y bueno, y si te das un paseo por las redacciones también, ¿no? Tanto de festivales de verano como de sellos discográficos como de revistas, los trabajos reservados para las mujeres son el de promoción y el de secretaria, y los reservados para los hombres son el de los más creativos y mejor pagados, ¿no? Hace poco, el año pasado, en la revista, hace 2 años, en la revista Diagonal, hicimos un artículo colectivo que se llamaba Machismo Gafapasta, donde unas cuantas mujeres metidas en esta subcultura denunciaban como el machismo así bastante, con ejemplos de su vida cotidiana, y la respuesta que recibió fue muy hostil, ¿no? Como que no estaban dispuestos a cuestionar sus privilegios. Y en el libro hablas de cómo los valores de esta subcultura le vienen bien a la clase dominante. Entonces me gustaría un poco que nos hablas de esta idea y de la relación que tiene con que esta subcultura se convierta o pueda convertirse en dominante. Bueno, pues mira, que es dominante es una cosa bastante sencilla de ver, porque por ejemplo, últimamente la reina Leticia está acudiendo un montón de eventos hipsters, ¿no? A ver al humorista Miguel Noguera, a los Planetas,
a Hills, a Super Submarina, que son grupos hipsters así de moda, ¿no? Y en cuestión de valores, porque les viene bien, ¿no? O sea, el indie y el hipsterismo en España es el reflejo social de los años del PP y del PSOE, ¿no? Lo que la gente cercana a 15 me llama el PP-PSOE. O sea, antes, en los años 70, por ejemplo, muchos padres decían a sus hijos, si lo que quieres, si quieres defender tus derechos en el mercado laboral, lo que tienes que hacer es apuntarte a un sindicato y defender de manera colectiva con tus compañeros, ¿no? A partir de los 80 se pone de moda entre la clase media y los aspirantes a clase media mandar a tus hijos a estudiar a Londres inglés y que vuelvan, y en vez de una solución colectiva como un sindicato, la solución es como cultivarte tú para ser más competitivo en el mercado laboral, ¿no? Yo fui uno de esos chicos que mandaban a Inglaterra también un par de veces a aprender inglés, ¿no? Y volvías con las revistas de moda, el Musical Express, con los últimos grupos, y te sentías así como el más guay de la clase, ¿no? Y de ese sentimiento nació en parte pues todo el público de la cultura indie, que luego se transformó en la cultura hipster. El libro de la fobia de estos círculos a la política, a qué se debe esta fobia y cómo se reacciona en el caso de que sí haya sectores o personas que intenten mostrar un interés político. A ver, de lo que yo hablo, cuando hablo de fobia, hablo sobre todo de los 80, 90 y los 2000, ¿no? El indie y el hipsterismo fueron una burbuja estética muy fuerte, ¿no? O sea, si tú escucharas esas canciones ahora y te intentaras hacer una idea de qué cosas había en el país, no tendrías ninguna pista, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé a ir a las manifestaciones del 15M, pues aquí en Madrid de vez en cuando la gente se ponía a cantar una canción de la Polla Records, ¿no? Y decía, pensaba, pues sería muy difícil que la gente se pusiera a cantar cualquier canción indie o hipster de los últimos años aquí en esto, porque no tendría absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero esto ha cambiado bastante, ¿no? O sea, yo creo que va a haber lo que se llama ambientes indies y hipsters han sufrido mucho la debacle económica, ¿no? Como todos. Entonces hay un movimiento como de más concienciación, incluso de algunos grupos con letras políticas, de mayor sensibilidad para las cuestiones sociales, y yo creo que eso es una victoria, ¿no? Una victoria y un reconocimiento de que lo que había antes era una burbuja estética desconectada totalmente de nuestros problemas cotidianos. ¿Y cuál dirías que es el partido político más hipster o al que más pueden votar los hipsters? Pues yo creo que gracias a su apertura y su inteligencia política podemos recoger un montón de votos hipsters, ¿no? Porque ha hecho cosas que a mí me parecen muy inteligentes, como renunciar a significantes que causan rechazo a alguna gente, como izquierda, ¿no? En vez de hablar de izquierda, pues hablan de igualitarismo, ¿no? Son un partido muy inclusivo o están en esa fase de inclusión de todo el mundo y han usado otros ejes, ¿no? En vez de usar izquierda y derecha, usan un eje que es jóvenes contra mayores, ¿no? Quiero decir, lo nuevo contra lo viejo. Y también otro eje que es excluidos contra castas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando eres las industrias creativas, que es donde se mueven los hipsters, han sufrido mucho, ¿no? Los recortes, los despidos, hay muchísima precariedad, todos los trabajos son por obra, o sea, estás como en una situación siempre muy muy al límite, ¿no? Entonces, yo creo que pueden sintonizar con con Podemos y que pueden sumarse a un cambio que obviamente este país necesita. Y hablas en el libro del hipsterismo de izquierdas. ¿En qué consiste esto? Sí, pues es un mecanismo parecido al hipsterismo de derecha, digamos, pero que no se basa tanto en la ropa y en los discos como, por ejemplo, en citar a determinados pensadores, ¿no? Hay mucha gente relacionada con la izquierda, con los movimientos sociales, con las casas ocupadas en Madrid, que parece que le gustan los pensadores cuanto más como no sé cómo decirlo, impenetrables, mejor, ¿no? Tony Negri, una persona que si te lees muchos de sus textos, pues son incomprensibles para cualquiera que no haya estudiado filosofía y sociología, ¿no? Y llevan ese rasgo, lo llevan como una distinción, ¿no? Decir, no, es que si no entiendes a Tony Negri no puedes hablar de política, o voy a hablar de Tony Negri aunque la gente a la que tenga que convencer o a la que tenga que sumarme no vaya a entender nada. Entonces me parece absurdo, ¿no? Otro signo de distinción. O sea, esa es otra cosa que ha hecho muy bien Podemos, ¿no? Intentar basar su argumentario en
en conceptos que pueda entender cualquier persona, ¿no? Porque estás intentando sumar a gente a tu cambio político. Y, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de izquierda que cuando, cercanos a los movimientos sociales o autónomos, bueno, cada uno se llama como quiere, que cuando salió Podemos se empezaban a reír de la ropa de Pablo Iglesias, ¿no? Que era una ropa muy vulgar, o de que tenía unos gustos culturales muy vulgares, ¿no? Creo que en Podemos gusta mucho Sabina, Silvio Rodríguez, algo así, cosas que se consideran antiguas, ¿no? Entre cierta gente que está muy atenta al mundo musical. O hubo críticas al uso de la canción de Luis Llach, La Estaca, en el cierre del Congreso de Podemos, ¿no? Y digo, oye, pues a mí La Estaca me parece una elección muy acertada, ¿no? En el sentido de que está diciendo que vivimos una situación muy parecida al franquismo, como de autoritarismo y de poca democracia, y que encima conecta a generaciones mayores con otras más jóvenes, ¿no? Entonces, creo que son signos de distinción que no sirven para nada más que no sirven para fomentar la empatía, sino para crear separaciones artificiales. Uh-huh. Y te quería preguntar también, ¿es mejor, no sé, es mejor por ver algo de David Lynch, por ejemplo, que lo nombras bastante en el libro, sí, que ver Gran Hermano? ¿Que si es peor ver David Lynch o Gran Hermano? Claro, ¿qué es mejor? ¿Nos hace mejores ver una cosa u otra o realmente no tiene importancia? No. A ver, yo creo que no es mejor ver una cosa que otra, ¿no? Pero lo que creo, normalmente la gente que ve Gran Hermano no está presumiendo en la oficina de que ve Gran Hermano y que tiene un gran nivel cultural por ver Gran Hermano, ¿no? Al revés, hay gente que lo esconde, o hay gente que dice, mira qué petarda soy, que estoy viendo, me pasé ayer toda la noche viendo Gran Hermano. En cambio, los fans de David Lynch sí que tienen cierta sensación de superioridad cultural, ¿no? Y a mí eso me parece una cosa un poco alucinante, ¿no? Porque tampoco creo yo que haga falta una cultura especial para descifrar a David Lynch, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en los 90 Twin Peaks era una serie que se emitía en Telecinco, ¿no? O sea, tampoco es que ni tengas un gran nivel cultural ni que hayas tenido que buscar muchísimo para encontrarlo ni nada, ¿no?